Muy bien, vamos a continuar. Les voy a presentar algunas ideas y reflexiones sobre los entornos en los cuales estamos trabajando en este momento, pero en un análisis, una perspectiva de lo que está ocurriendo no solamente en el país, sino en el mundo, y por eso lo llamo nuevos contextos, porque esos sí son nuevos, y sí encuadro en signos de interrogación nuevas pedagogías, porque eso es lo que supuestamente un modelo educativo debería de ofrecer, nuevas pedagogías ante nuevos contextos, ¿no? Y entonces ese es el mayor reto que tiene el modelo educativo para la educación obligatoria, ¿no? Entonces, en la presentación la separé en 4 puntos: de dónde venimos, hasta dónde hemos llegado, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el reto para el sistema educativo mexicano. Y comienzo con una cita que es la cita más importante porque es el punto de partida. Y esta cita dice lo siguiente: tenemos una organización de las escuelas con las que puede instruirse a toda la juventud, que se instruye en aquello que puede hacer al ser humano sabio, probo y santo. Se ha de realizar esta preparación de modo que termine antes de la vida adulta, que se prepare para adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial, que esta enseñanza sea fácil en extremo y nada fatigosa. Esto lo dijo John Amos Comenio en 1657. John Amos Comenio es el padre de la pedagogía, el padre de la educación, y el sistema educativo que tenemos ahorita y el que tienen en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, España, Estados Unidos, etcétera, ese sistema educativo, esas escuelas que tenemos en nuestros sistemas educativos fueron creadas bajo la didáctica propuesta por John Amos Comenio, ¿no? Entonces, Comenio de hecho fue un hereje en su tiempo, ¿no? Fue un hereje porque cuando hablaba de toda la juventud, Comenio peleaba que en las escuelas que se estaban formando en ese momento asistieran hombres y mujeres, niños y niñas. Y él decía que la educación debería ser exactamente la misma para los niños que para las niñas. En 1600 esto era una herejía, fundamentalmente, ¿no? Les presento rápidamente. Ha habido 4 grandes momentos, nomás para contextualizar, estar todos en el mismo contexto, 4 grandes revoluciones educativas en la historia. La primera, evidentemente, fue la de 1600, los 1600, donde surge la escuela como tal, ¿no? La educación previo a eso había sido educación personalizada, de tutor, de élites, ¿no? No había educación para la gente en general, ¿no? En los 600 surge, gracias a Comenio, surge la escuela como tal. La enseñanza se convierte en un oficio, es decir, que tiene reglas explícitas para practicarse, y la técnica pedagógica se formaliza, es decir, tiene reglas explícitas y tiene método la educación. Entre 1750 y 1850 surgen los primeros estados nacionales, ya más organizados, viene el nacimiento de la sociedad industrial, ¿no? Y se crean los primeros sistemas escolares. Ya no son escuelas aisladas, sino que se constituyen como sistemas, se organizan ya, empiezan a organizarse como sistemas educativos, ¿no? Pero hasta finales hasta mediados del siglo XIX, la didáctica de Comenio sigue siendo incuestionada, ¿sí?
La primera mitad del siglo XX, eso nos lleva a la primera mitad del siglo XX, en donde es digamos, la tercera gran revolución, ¿no? Que es la universalización de la educación, la masificación de la educación, ¿no? La apertura de la educación en diferentes niveles y empieza a crecer conforme crece la población, obviamente, el ingreso a los sistemas educativos, y se constituyen, se reordenan los sistemas educativos del mundo, pero en particularmente los latinoamericanos y el mexicano, se reordenan para construir una identidad nacional que ayude a la consolidación del Estado nacional. Me detengo un momento nomás para explicar esto un poquito más. Pensemos en México, finales del siglo XIX, de las guerras de reforma, de los conflictos internos, llega un periodo de estabilidad con Porfirio Díaz, ¿no? Pero eso termina en una revolución que le costó al país muchos años bueno, nos sigue costando, básicamente, ¿no? A este país esa revolución. Terminada la revolución, el nuevo régimen se enfrenta a un país dividido, un país lacerado, un país, por supuesto, que no hay unión, que no hay proyecto común, que no hay proyecto de nación, es una nación nueva, digámoslo así, es un país nuevo, pero que no hay un movimiento de ciudadanía alrededor de un solo principio, de un fin, no hay una consolidación del Estado como se concibe el Estado. Y entonces, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, la idea de esta consolidación de los estados nacionales era construir una identidad, y esa identidad se iba a fundamentar sobre saberes mínimos, es decir, había un piso común sobre el cual se construía la identidad. Y así, eso funcionó en México, como en todos los países, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues un sistema educativo que todos los lunes, a las 8 de la mañana, se hacen honores a la bandera. Y no ustedes, pero bandera de México, legado de nuestros seres, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, que prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. ¿Se lo saben? Ese es el saber mínimo, esa es la declaración de unidad a un Estado nacional. Y fue muy exitoso, para eso fuimos muy exitosos. Fue un solo modelo educativo, un solo programa educativo, un solo tipo de maestro, un solo libro de texto único, déjense lo gratuito, lo único, era un solo libro de texto, un solo currículum, un solo modelo de edificio físico, desde el Xuxchate hasta la frontera de Tijuana. Las escuelas eran exactamente igual, el modelo. ¿Por qué? Porque el Estado requería la consolidación de esta identidad nacional sobre la base de estos principios, ¿no? Y entonces fue muy exitoso, efectivamente fue muy exitoso. Lo podemos ver ahora, ¿no? Nosotros tenemos conflictos muy serios, ¿no? La democracia que llegó nos ha llevado a vaivenes terribles, ¿no? Parece que estamos en una crisis de identidad, pero llega Trump y nos une a todos y todos le mentamos la madre al mismo tiempo, ¿no? Porque se atrevió a vernos feo, ¿no? A la nación mexicana, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo el modelo educativo de principios del siglo XX. Y no, como decía yo, no nada más en México, particularmente en América Latina, es muy similar a lo que ocurrió en los países de la región. Pero a finales del siglo XX llega con una fuerza inusitada la cuarta revolución educativa. Y ahorita voy a entrar en detalles a qué me refiero con la cuarta revolución educativa.
Entonces, recapitulando, los sistemas educativos actuales se crearon a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se constituyeron como organizaciones fuertemente jerarquizadas y centralizadas, con políticas centradas en la oferta, ¿no? Había que meter a todos a la escuela para expandir la escolarización y socializar el concepto de nación, y como dije, construcción de una identidad nacional a través de la instrucción de saberes mínimos. ¿Hasta dónde nos trajo, hasta dónde nos llevó este modelo, este sistema educativo, este modelo educativo? Hasta el fin del siglo XX, y luego a final del siglo XX surge, porque fue al final del siglo XX, en los principios de los 90, ¿no? Ya con fuerza surge esta idea de que pues vamos a ver si estos saberes mínimos los están adquiriendo los jóvenes o no, y si sirven para algo estos saberes mínimos. E irrumpe en los sistemas con mucha fuerza, porque ya existía desde antes, pero irrumpe con mucha fuerza el principio de evaluación de saberes masiva en los sistemas educativos, ¿no? México evidentemente traía ya experiencias de evaluación, ya a finales de los 90, mediados finales de los 90, la Secretaría ya tenía un modelo de evaluación. A partir de la reforma del 92, donde se transfirieron los servicios educativos a los estados, que fue como esa transferencia, que fue un gran paso, una gran reforma estructural, pues fue algo así como, me disculpan, pero yo le llamo los McDonald's educativos, ¿no? Porque en realidad fue una franquicia, ¿no? Tú pones tu tienda y yo te proveo de todo, de la carne, de la catsup, de la mostaza, del pan, te digo exactamente cómo, te programo las máquinas para que tú produzcas la misma hamburguesa en todos lados, ¿no? Ustedes van a McDonald's y comen una hamburguesa en McDonald's, y donde la coman sabe exactamente igual, porque los procesos son iguales. Bueno, lamentablemente así fue la transferencia de servicios educativos. Los estados asumieron la responsabilidad de gestionar el sistema estatal, pero fue bajo estas condiciones, ¿no? Pero entonces, a finales irrumpe la evaluación, ¿no? Y cuando irrumpe la evaluación, empieza a haber cuestionamientos y reflexiones muy fuertes sobre el fin y la utilidad del sistema educativo más allá de la construcción de esta identidad nacional, ¿no? Y entonces el sistema, cuando le exigen cuentas al sistema sobre lo que aprenden los alumnos en la escuela, el sistema entra en crisis terrible. Se confronta con sus límites, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió particularmente a partir de la década de los 90? El advenimiento de la sociedad de la información, que rápidamente se pasó a la sociedad del conocimiento, y muy rápidamente brincó a la sociedad de la innovación, ¿no? Ahora la economía ya no está basada en materias primas, la economía está basada en conocimiento. Ahora el commodity más importante es el conocimiento. La globalización, ¿qué cambió? La globalización, y globalización me refiero del conocimiento, de la producción, el comercio, la cultura y el cambio climático. Ahora que estamos en negociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, ¿no? Viendo la información y lo que ocurrió en el Tratado de Libre Comercio, yo admito mi ignorancia de las cuestiones de comercio, ¿no? Pero lo estaba yo leyendo en una discusión sobre los efectos y lo que sí se podía y no se podía, y si tenía razón el presidente norteamericano en sus valoraciones del tratado, ¿no? Que las piezas automotrices, por ejemplo, ¿no? Van y vienen en la frontera, ¿no? Y llegan, van, les hacen algo aquí en México, se van a Estados Unidos, le hacen otra cosa, luego regresa, y hay una cadena de producción hasta la construcción de los automóviles, ¿no? Eso es globalización de producción, la globalización del comercio, obviamente, pero también la globalización de la cultura y el cambio climático. La globalización del cambio climático, es decir, los problemas ambientales que teníamos a mediados del siglo pasado y hacia finales del siglo pasado no tenían una visión, una perspectiva global, mundial, y eso
nos pegó ya a todos el cambio climático. Y por último, muy fuerte a partir de finales del siglo pasado, pero sobre todo iniciando este siglo, el reto a las hegemonías culturales. La globalización lo que está provocando es un reto a las hegemonías culturales, producido por la migración fundamentalmente, ¿no? Por la movilización, la globalización del intercambio, de la movilidad de las personas, ¿no? Y el reto a estas hegemonías son particularmente a las de Estados Unidos, la hegemonía cultural de Estados Unidos y a la hegemonía cultural del viejo continente, de Europa, ¿no? Y eso ha producido, la respuesta es creciente a partir de principios, bueno, desde mitad de la década pasada, el arribo, el regreso de los de los nacionalismos proteccionistas, ¿no? Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Y en este contexto nuestro sistema educativo mexicano, a finales del siglo pasado, ya a la fecha, no está diseñado para atender la diversidad étnica, lingüística y regional con equidad. Es decir, el concepto de equidad era un concepto retórico, pero cuando pasa de ser un concepto bonito, educativo, académico, a pasar a ser ley, a ser norma constitucional, ley suprema, el sistema educativo se enfrenta con que no tiene, porque era el principio de los tres mosqueteros, ¿no? De todo para uno, y uno para todos y todos para uno, ¿no? Y era lo mismo para todos. En la equidad eso no ocurre. Un sistema equitativo no es lo mismo para todos, ¿no? No mejora significativamente sus resultados de logro educativo, en particular con respecto al criterio de equidad, ¿no? El criterio de equidad sigue siendo, si vemos los resultados a partir del criterio de equidad educativa, los resultados son cada vez peores, de hecho no mejores, peores. Y resulta que nuestro sistema, que estaba diseñado para la oferta educativa, ofrecer espacios en nuestras escuelas, yo construyo escuela, meto niños y ya, la siguiente, ¿no? Resulta que a partir del 2013 la población en edad de cursar la educación obligatoria empieza a disminuir. El pico fue 2013. Entonces, imagínense al sistema orgánico, porque es un sistema orgánico que tiene formas de pensar colectivas, pero tiene un pensamiento, ¿no? Ya no tiene materia prima. Se le detuvo el crecimiento de la materia prima, a la cual tenía que ofertar algo. Ya no existe, ya empieza a disminuir, vamos ya disminuyendo año con año, ¿no? Entonces, lo que estaba diseñado para crecer y seguir ofreciendo oferta, pues ahora resulta que no necesita crecer, no necesita ofertar más, y ahora el entorno le está demandando que oferte mejor. Y veamos los resultados. Mire, nuestros alumnos no permanecen en la escuela. 2003 a 2004, a 2013 a 2014, los datos de matrícula de educación media superior, si ustedes los ven, el crecimiento fue de 1.238.596 estudiantes del 2003 al 2013. El total de alumnos que abandonaron en ese periodo son de 6.814.000. O sea, incrementamos la matrícula en 1.238.000 y se nos fueron, una vez entrando a la escuela, 6.814.000. Yo quiero que me argumente que este sistema está funcionando para retener a nuestros jóvenes. O sea, no hay modo de explicarlo. O sea, claro, la tasa de deserción disminuye, ¿no? De 17.6 a 13.1, pero incrementas cobertura, pues la tasa se hace menor, pero el número, la cifra de estudiantes que está abandonando el sistema no ha, de hecho, sí rebasamos la línea maldita de los 600.000 para subirla a los 700.000. O sea, no solamente no está disminuyendo, este último dato ayer me lo dieron en el libro,
si en el dato de abandono escolar incluimos a los programas mixtos, prepa en línea, prepa abierta, etcétera, el abandono escolar se sube, el año 2013-2014 subió a 714,000 jóvenes que abandonaron sus estudios de educación media superior. Entonces vamos a entrar en una guerra de números y de cifras y demás. Yo ya no quiero entrar en guerra de números y cifras, yo lo que quiero decir es que nuestro sistema no está reteniendo a nuestros jóvenes. Esa es la realidad. Y un sistema que no retiene a los jóvenes cuando la educación es un derecho humano reconocido en la Constitución, estamos violando los derechos humanos de 600, 500, 700, los que ustedes me digan. Más de uno es una violación que no puede permitirse, ¿no? Vámonos a los resultados educativos. Planea educación media superior para el lenguaje y comunicación, la primera gráfica. Les puse 2015-2016 por 2016 porque quiero que vean la evolución, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de enlace, ¿no? El examen nacional de logro educativo en los centros escolares, ¿no? Que si estuvo mal diseñado, que si se usó mal y que si no sé cuánto, y que los datos de enlace eran mejores que los de planea, entre comillas, ¿no? La verdad es que podemos usar el método que quieran, el examen que quieran, lo que está mal, está mal. Y enlace nos daba estos datos y planea nos está dando los mismos datos. En los niveles 1 y 2, 1 es insuficiente y 2 no es básico, es apenas suficiente. Esa es la denominación del nivel 2, es apenas suficiente. Están el 71% de nuestros jóvenes que egresan de educación media superior, apenas suficiente. ¿Qué significa eso en la práctica? Ustedes vean la descripción del nivel, de la competencia, ¿no? Pueden identificar el tema en un texto argumentativo, apelativo, si está explícito en el texto. Y párenle de contar. O sea, la capacidad de inferir la intención de un texto, de deducir, de construir conocimiento a partir, no existe en 71% de nuestros estudiantes. Y estos son los buenos, estos son los que terminan, porque el millón y tantos, digo, los 600,000 anuales, o los 6 millones de los últimos años, pues esos ya no llegaron. La mayor parte de los estudiantes se va en el primer semestre, en el primer año, ¿no? En matemáticas, pues ya ni les digo, ¿no? En matemáticas es el 81,2%, ¿no? Está nada más 2016 porque 2015 no hubo prueba de matemáticas en planea, estaba muy reciente, fue una prueba que acaba de diseñar, que diseñó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero si nos vamos a, ya no les pongo PISA, ni TERCE, ni ninguna otra de las pruebas internacionales, porque poquito más arriba, poquito más abajo, pero la realidad es que nuestro sistema está demostrando su agotamiento, ¿no? Muy bien, entonces, en este contexto, pues, este es el sistema que tenemos, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No en el sistema educativo, hacia dónde nos dirigimos educativamente, vaya, hacia dónde se dirige el desarrollo de la humanidad, hacia dónde va el camino de la humanidad, ¿no? Yo me dedico todos los días a revisar un par de sitios de prospectiva internacional, ¿no? Y no sé, yo creo que tengo un deseo suicida muy acendrado, pero y entonces pues plantean hacia dónde se están moviendo las cosas y a qué velocidad se están moviendo, ¿no? Les presento el contexto. En los últimos 30 años es de 1987 a la fecha. 87, yo sé que muchos de ustedes no habían nacido en el 87, pero los que yo ya estaba trabajando, ya llevaba muchos años trabajando en el 87, y sí, o sea, cuando pienso en esto, pues digo, bueno, la comunidad científica en el país era
era muy reducida, apenas estaba surgiendo el SNI, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, de esa fecha a ahorita se ha producido más información que en toda la historia de la humanidad. Si nosotros pudiéramos apilar lo que se generó de información de los últimos 30 años, sería mayor ese apilamiento, esa pila, que en toda la historia previa de la humanidad. Todos los días se transfiere por internet el equivalente a 300 millones de páginas, y con la explosión demográfica, fíjense nada más este dato, con la explosión demográfica y con el acceso a educación superior y demás, ahorita están vivos el 80% de los científicos que han existido en el transcurso de la historia humana. Sí, pues uno se pone a pensar a principios, ¿cuántos científicos había en el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué Darwin es tan famoso? Porque pues creo que era uno de 10, ¿no? O de 8, o de 5 que estaba estudiando estas locuras, ¿no? Físicos nucleares ahorita, no me acuerdo cuántos vi el dato, no me crean, 25,000 físicos nucleares de alto nivel, ¿no? Y a principios del siglo había, del siglo XX, bueno, en los años 30 había 40 físicos nucleares, ¿no? Entonces, esta explosión en términos de generación de conocimiento, ya no es solamente información, sino generación de conocimiento. Estos científicos cada minuto publican, añaden, 2,000 páginas de conocimientos científicos a toda la humanidad, al día, 2,000 páginas. Para una persona común y corriente como yo, leer lo que estos científicos publican en 24 horas me llevaría 5 años. Ese es el contexto actual, esto está medido, visto y medido y remedido, ¿no? Entonces, estamos enfrentando una crisis porque nuestro modelo educativo, primaria y secundaria, pensémoslo, se sustenta y se centra en un libro de texto, uno. Aquí hay esta crisis del sistema, es decir, ustedes, no sé si alguno de ustedes sea maestro en la educación primaria, secundaria, ¿no? Maestra secundaria, pues dígame si los alumnos le creen lo que usted les dice en la clase. ¿Cuántos no van y confrontan la fuente oficial, que es el docente, con información que buscan afuera? Muchos están confrontando a la unicidad de fuente de información y de conocimiento, ¿no? Entonces, el nuevo contexto es que no se trata de ampliar la cantidad de gente que se incorpora, que esto se tiene que hacer, o sea, lo estamos viendo, o sea, necesitamos retomar a los que ya se fueron, pero ni siquiera se trata de mejorar lo que se tiene, porque mejorar lo que se tiene es imposible. Lo que se tiene se diseñó en un contexto que no existía lo que hay ahorita. Entonces no podemos mejorar algo que no fue diseñado para el contexto actual, ¿no? No es un tema de reformas, porque no se trata de darle forma a lo que hay. Es un tema, el reto de la cuarta revolución educativa es la transformación, pasar de una forma a otra, encontrar otros procedimientos, otros métodos, otros modos de distribuir el conocimiento en la sociedad. Y esto implica cambios sustantivos en las formas en cómo están operando nuestros sistemas educativos nacionales, ¿no? Entonces, esta cita es un artículo de Inés Aguerrondo, que escribió en el 2009, o sea, ya es desactualizado. Pues esto es historia, ya, para lo que está ocurriendo, esto es historia. En la actualidad se hace frente a la cuarta revolución educativa de naturaleza totalmente diferente de las anteriores. El problema es que ya no es suficiente con ampliar el espectro. Eso se empezó a plantear. En la primera década del 2000 dijo, ya vimos que no era suficiente con ampliar el espectro, había que repensar el modelo, ¿no? Y
hay una clara conciencia de que la crisis de los sistemas educativos se relacionan con las crisis que padecen los modelos hegemónicos de cómo enseñar y particularmente la definición hegemónica de qué enseñar. ¿Se acuerdan? Mi identidad basada en saberes mínimos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si lo podemos platicar coloquialmente, ¿no? ¿Cuál es el problema en Europa con los musulmanes? Acabo de leer un artículo en el New York Times, el semanal que tiene Reforma, de un musulmán, donde decía el problema, el reto para la religión musulmana en las culturas occidentales es que chocan contra la cultura, pero se aprovechan de las ventajas de la cultura occidental para hacerse más radicales. ¿Y a qué se refiere esto? ¿No? Ellos tienen su ley sagrada, en donde las mujeres ocupan un lugar diferente, no voy a calificarlo, diferente, tienen una posición diferente en la estructura de su sociedad. En una sociedad donde dice que hay igualdad entre hombres y mujeres, tienen exactamente los mismos derechos, es más, que haya afirmación positiva en favor de las mujeres. Y esto es opuesto a la religión musulmana. Pero cada quien puede ser como quiera, ¿no? Los países, hombres y mujeres pueden vestirse como quieran, pueden pintarse, arreglarse, quitarse, ponerse, etc., ¿no? Y sin embargo, salieron huyendo de sus países por pobreza y por, entre otras cosas, por pleitos en términos de interpretación religiosa. O sea, este problema nos obliga a repensar efectivamente cómo vamos a hacer, buscar nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas aproximaciones, ¿no? Es decir, este modelo hegemónico de cómo enseñar en México, lo bajo a México, pues todos ustedes saben, en educación básica hay un libro de texto único, sí, pero también hay un libro del maestro. Y el libro del maestro le dice al maestro cómo organizar su práctica docente en el aula a partir del libro de texto. Las compañías editoriales más exitosas son las que les explican a los maestros cómo usar el libro del maestro. Hegemonía de cómo enseñar. Y esto viene también del modelo francés. Yo me acuerdo una declaración del ministro francés, muy orgulloso, que dijo, ¿no?, que ahorita todas las escuelas de educación, no me acuerdo si era el tercero o cuarto grado, están estudiando la lección fulanita de matemáticas como gran logro, ¿no? Eso, ¿entienden? Es un modelo hegemónico de cómo enseñar y de qué enseñar, ¿no? Entonces el cambio de paradigma es, me regreso a Comenius porque a partir de Comenius quiero decir cuál es el cambio de paradigma. No es que se haya equivocado, es que era imposible prever lo que ocurrió, pero Comenius dijo: en las escuelas hay que enseñar todo a todos. Y entonces en la escuela estaba el saber, ¿no? Y se construyó la escuela como el centro de saber, ¿no? Cuando fuimos a la primaria, el saber estaba en la escuela, los libros estaban en la escuela. Si uno estaba en una situación privilegiada, ¿no?, y a lo mejor en casa había libros, había una enciclopedia. Si había una enciclopedia en la casa, uno era el rey de la escuela, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero en la escuela estaba el saber. Los maestros eran los que tenían ese saber y los que transmitían ese saber, ¿no? Entonces pasamos de la escuela, hay que enseñar todo. El cambio de paradigma es pasar de la condición donde la escuela sabía que enseñar todo a todos al momento actual donde el aprendizaje basado en el aula y la escuela ha sido rebasado de manera crítica. Es decir, ya no se aprende solamente. Esta declaración que se dice oficialmente es cierto. Digo, no sé si conozcan el contexto anterior, pero es cierto, ya no se aprende solamente en la escuela. ¿Sí? El arribo de las tecnologías de información y comunicación y la masificación de información y democratización en el acceso al conocimiento
ha hecho posible que se aprenda fuera de la escuela, y la maestra lo sabe, pero quienes son maestros universitarios también peor todavía, son peor todavía los chavos de media superior, ¿no? Yo acabo de dar una conferencia a estudiantes universitarios, estaba yo poniendo mis tablas y mi estadística, ¿no? Y la estaban verificando en la fuente original, en ese momento, ¿no? Al principio me sentí así como medio agredido, me sentí muy agredido, ¿no? No, pensé, dije yo, bueno, pues tengo que responder al nuevo paradigma, ¿no? Entonces, no podemos seguir reproduciendo los modelos de enseñanza, de aprendizaje, la estructura de currículum, los contenidos, materiales educativos, al margen de los procesos y modelos de generación de información y conocimiento que están determinando la evolución de la civilización. Es decir, no porque el sistema educativo prescriba un modelo, ese modelo va a funcionar en términos, si no está pensando si no está analizando hacia dónde está evolucionando, no caminando, evolucionando la civilización humana. Estas nuevas formas de convivencia, o sea, nosotros estamos preocupados en cosas muy básicas, ¿no? Pero hay problemas culturales, de choques culturales terribles, ¿no? Bueno. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esto es ya la perspectiva, qué es lo que está ocurriendo en términos mundiales, ¿no? Son 7 u 8 puntos que quiero comentar. Primero, replanteo el diseño de estructuras y modelos de gestión educativa, ¿no? Entonces, resulta que como ya el Estado ya no es el único proveedor, ya se acabó la oferta única, se tiene que, hay proyectos ya de generar estructuras que estén más bien centradas en la escuela y centradas en el aprendizaje en la escuela. O sea, nuestro modelo es un modelo de enseñanza. Ahora resulta que tenemos que pensar que nuestro modelo ya no es de enseñanza, es un modelo de aprendizaje, y entonces reorganizarnos para una estructura institucional para centrarnos en el aprendizaje es replantear completamente el modelo. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la estructura clásica de una Secretaría de Educación Estatal? Subsecretario de Educación Básica, director de Educación Básica, director de preescolar, director de primaria, director de secundaria. ¿Qué es eso? Una estructura de oferta, de entrega. Yo me encargo de la escuela primaria y llevo mis libros de primaria, de preescolar, mis cantos y juegos, mis proyectos de preescolar, secundaria, mis academias. A ver, en secundaria, ¿cuáles son los modelos de gestión de los maestros en secundaria y en media superior? Son academias de disciplina. Son las academias de la enseñanza de matemáticas, y los maestros se reúnen a hablar de los problemas de la enseñanza en las matemáticas. Los buenos maestros, obviamente, además de hablar de la enseñanza de las matemáticas, o de la física, o de la química, o de la biología, de lo que sea, se ponen a hablar de oye, ¿y cómo le está yendo a Pedro y a María? ¿No? ¿Está aprendiendo Pedro y María o no? Entonces, el replanteo tiene que ser no una reingeniería, porque ya no es reingeniería, es una transformación de sistemas para organizarse alrededor del aprendizaje, ¿no? de la escuela y del aprendizaje, ¿no? Y si rediseñas el sistema, pues tienes que rediseñar la forma en cómo están diseñadas las escuelas, ¿no? Necesitamos pensar, o se están trabajando nuevas organizaciones pedagógicas para transformar la escuela, y les recomiendo, búsquenlo, si lo pueden hacer, búsquenlo, la reforma educativa de Finlandia. Perdón que traiga Finlandia, pero me llamó la atención porque Finlandia entró a una reforma educativa en 2013. Y uno de sus puntos centrales de la reforma es hablar de la escuela ahora como una comunidad de crecimiento. Y cuando uno ve las competencias de las cuales están hablando, etcétera, pues yo, que me sentía muy orgulloso de la reforma del 2013, pues nos fuimos como 2 siglos atrás, ¿no? En lo que están armando. Claro, es un país chico, pero están confrontando, porque aquí los tuvimos, están confrontándose con, por ejemplo, esto me lo platicó una de
miembros del Consejo Educativo de Finlandia, ¿no? En un español perfecto, me dijo, el derecho de la educación en Finlandia es el derecho a recibir educación en tu lengua, porque en Finlandia hay dos lenguas oficiales, el finlandés y el sueco. Dice, pero tenemos muchos estudiantes, no me acuerdo de qué país africano me dijo, y nos están demandando que le demos educación en su lengua. Entonces, pues estamos ya trabajando para dar la educación en su lengua, es decir, porque la organización así tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas estrategias de reorganización de la escuela, desde la disposición física, desde el diseño arquitectónico para pensar más en modelos horizontales de aprendizaje horizontal, ¿no? Entonces, si cambiamos la escuela, pues habría que replantear también cómo funciona el aula. Una escuela que se replantea en términos de organización, pero no replanteemos cómo funciona el aula, pues efectivamente quedaríamos cortos, ¿no? Y en este sentido, pues hay que pasar de la fila y todos viendo hacia enfrente, ¿verdad?, a facilitar la interacción del grupo. Es decir, el concepto de que todo está conectado, que hay abordajes ya multidisciplinarios, transdisciplinarios, de la naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria del aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en solución de problemas, y han surgido muchos modelos alrededor, ¿no? El aula invertida, el aula abierta, etc. Hay varios modelos, ¿no? No me voy a meter a definirlos cada uno, pero ya hay planteamientos de cómo funcionar mejor el aula, ¿no? Y por supuesto, si vamos a cambiar el aula, pues habrá que replantear el rol de los maestros, ¿no? Del sabio en el estrado, que tengo el conocimiento y yo administro ese conocimiento, al día, a un lado. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no tiene una sola fuente de información, tiene diversas fuentes de información, aún dentro del aula, y requiere alguien que lo acompañe en este proceso de acceder y transformar información en conocimiento, en todo este proceso, pero más como un acompañante, un guía, en donde eso implica que los alumnos, por supuesto, vamos a fomentar el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque lo van a hacer fuera de la escuela, ¿no? Entonces, el desarrollo profesional docente ya no va a ser en contenidos disciplinares, ese es nuestro problema, sino en modos, formas, tecnologías para el aprendizaje. ¿Cómo dominan tecnologías para que los niños jóvenes aprendan? Nuevas estrategias de organización de aula, nuevas estrategias para abordar temas disciplinares complejos. Eso es en lo que tenemos que formar a nuestros docentes, no en el contenido. En esta reunión ¿cómo se llama?, con estudiantes universitarios, eran un grupo fuerte de ellos, eran estudiantes de economía, y el maestro que me invitó era maestro en economía, ¿no? Entonces, bueno, les platico esa anécdota cuando llegue, porque a mí me llamó mucho la atención. Necesitamos mayor uso de diseños híbridos de aprendizaje, ¿no? Blended Learning, que le llaman en inglés, ¿no? Pero también están recursos educativos abiertos, aprendizajes en red. En red me refiero no solamente en la red global, sino aprendizaje en red, aprendizajes horizontales en donde se conectan, ¿no? Y esto implica que nuestras jornadas escolares, esto ya lo están empezando a reconocer algunos sistemas innovadores, ¿no? Reconocen que la jornada escolar ya se desagrega en diferentes formas, ¿no? En un determinado número de sesiones que son en clase, para aprendizaje, de aprendizaje en clase, ¿no? Otras son en casa, otras son en pares, otras son individuales, otras son en colectivo, y entonces el tiempo destinado al aprendizaje lo miden de diferentes formas, generalmente a través de red, para conformar el paquete de la jornada escolar, ¿no? Y entonces está permitiendo mucho más flexibilidad, entre otras cosas,
en la dinámica social, ¿no? Es decir, cómo padres y madres con hijos, padres y madres trabajadores con hijos pueden combinar sus horarios para atención a los hijos. ¿Por qué? Porque la jornada escolar se desagrega en diferentes lugares, tiempos y tiempos. Es decir, ya no va a haber honores a la bandera todos los días a las 8 de la mañana necesariamente, ¿no? Estamos entrando en la, bueno, obviamente en la era de la computación en la nube, pero sobre todo estamos llegando a la era de la conectividad gigabit. De acuerdo al Pew Research Center en 2014, esto para finales de esta década, la conectividad será de 1 gigabit. El ancho de banda normal será de 1 gigabit, a 1000 megas. Los chicos ahora están encantados con 20 megas porque pueden ver películas sin que se aparezca así como de caricatura de antes, ¿no? Se congela la imagen, ¿no? Con 20 megas, 50 megas es así como, puedo jugar a los juegos más perrones y no se me bloquea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con 1000 gigas de ancho de banda? Tecnológicamente eso implica que estamos entrando en la era de la virtualidad. Ya, de hecho, o sea, de Tron, estamos entrando en la era de Tron. Porque yo soy de la era de Tron, básicamente, ¿no? Y eso fue así como, wow, ¿no? Qué peliculón, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos a mostrar en la era de la virtualidad. ¿Y qué implicaciones tiene eso para la generación de información, la transformación en conocimiento, el desarrollo de conocimiento, etcétera? Pregunta a la SEP, ¿tiene pedagogos pensando en esto? Dice, qué bueno, o sea, hay un proyecto oficial, ojalá que lo empujen fuerte, que lo señalen y digan, a ver, aquí está. ¿Por qué? Porque eso manda una señal muy clara. Tenemos que entrarle al nuevo entorno, ¿no? Sí, yo sé que están haciendo, pues yo participo en uno de los proyectos muy buenos en esto, sobre todo para los docentes, ¿no? El otro es el acceso a contenidos digitales y la creación de los mismos por alumnos y docentes, ¿no? Ya no les comento todo, digo, esto es un ejemplo, ¿no? En primaria y secundaria el más odiado es Wikipedia, ¿no? En un estudio muy reciente en la Universidad de Harvard, hicieron un estudio para detectar la precisión de información en Wikipedia contrastada con la enciclopedia británica en su versión digital. Encontraron más errores en la británica que en Wikipedia, ¿sí? Y encontraron más errores en la británica que en Wikipedia, porque lo que encontraron es que en Wikipedia es verificada y controlada por los usuarios. Cuando alguien encuentra algo erróneo, lo puede decir, lo puede poner ahí y puede poner la falta. Y esos son los procesos de intercambio y de socialización del conocimiento que están funcionando. El del centro, el que dice Wolfram Alpha, no sé si hayan entrado alguna vez a este sitio. Bueno, Daniela, sí, porque es muy bonito para matemáticas. Pero esa fue mi crítica del maestro de economía, porque yo les dije, los jóvenes están diciendo, estoy reduciendo una larga conversación y una larga argumentación en un hecho simple, pero pues es nada más para ejemplificar, ¿no? Si usted pone una derivada, se la deriva y se la grafica y le da todo, ¿no? Entonces el estudiante decía, ¿por qué me tengo que aprender a derivar si lo puedo hacer a través de Wolfram? Lo que me importa es saber qué hacer con esa derivada y qué significa y qué implica, etc. Pero me lo puede hacer Wolfram Alpha. ¿Por qué el maestro me pone en el examen 15 ejercicios de derivada que no tienen sentido? Yo nomás estoy repitiendo lo que dice. Wikis, ¿no? Los wikis, ¿no? Trabajo colaborativo, ¿no? Que ustedes lo verán, espero que lo puedan ver ahora en la especialidad, pero cuando hemos trabajado con docentes, ¿no? Decimos, bueno, este equipo de docentes va a hacer un trabajo colaborativo y lo van a hacer en esta wiki, ¿no? Entonces a un maestro un día le llega la calificación, pues maestro, usted está reprobado porque no. ¿Cómo no? Yo sí participé. Pues no. ¿Y cómo sabe usted que yo no escribí algo ahí? Porque en el wiki el docente, administrador del wiki, sabe qué escribió exactamente quién y a qué hora y cuándo.
Y usted no escribió ni una palabra. ¿A poco voy a saber esto? Sí. Ay, voy a haberlo sabido, pues sí, de haberlo sabido, ¿no? Pero lo que me refiero es que estas son herramientas de trabajo colaborativo y muchas otras, ¿no? Esas son solo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Y bueno, el desarrollo de competencias 2.0, ¿no? Es decir, desarrollar la competencia de colaboración obliga específicamente no a que aprendan algo, sino que a desarrollen la competencia, y jornada escolar destinada no a que aprendan contenido, sino que desarrollen las capacidades para trabajar en grupo, para pensar en algo nuevo, para buscar y seleccionar información, ¿no? Esta idea de desarrollar multilenguaje en la red, ¿no? Porque hay información visual, hay información auditiva, hay información escrita, ¿no? ¿Sí? Y esta idea de conciencia global. Y estas competencias no son disciplinarias, son transversales y tienen que trabajarse en red entre todos los docentes para desarrollar estas competencias. Entonces, la idea es que agarremos cualquier contenido de cualquier disciplina para desarrollar esta competencia. Lo tienen que hacer entre todos, ¿no? Y eso se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Pues consolidar un sistema educativo abierto, no único, no cerrado, no con horarios y normas cerradas, ¿no? Flexible, adaptable, que se pueda permitir ingreso de nuevas estrategias, pertinente, es decir, que se mantenga lo más actualizado posible, inteligente, lo puse entre comillas porque lo que quiero decir es que aprenda rápidamente, que tenga la capacidad de aprender, el sistema como tal pueda responder y aprender a los cambios que se le presentarán. Y para eso necesitamos escuelas fuertes, escuelas autónomas, capaces de tomar decisiones para la mejora. Entonces, por eso la escuela es el centro. O sea, por eso el término de escuela al centro no es nuevo, o sea, eso ya viene trabajándose. La idea de autonomía de gestión escolar y de que la escuela es el centro de decisión más importante del sistema, viene construyéndose a nivel internacional desde hace tiempo. ¿Qué es lo que hace el sistema? Dice, sí, vamos a hacer la autonomía escolar, perfecto, sí, padrísimo, las escuelas son autónomas. ¿Qué están preparando? El reglamento para la autonomía escolar, los lineamientos para la autonomía escolar. Le vamos a decir cómo va a ejercer usted su autonomía. No estoy bromeando, ¿eh? O sea, la tentación del sistema es esa. ¿Cómo que los vamos a dejar? Y si no hacen nada, pues no, enfrentarán la responsabilidad de no hacer nada. Pero seguir como estamos, ya están los resultados, ¿se acuerdan? Estos son los resultados que tenemos con las maravillas, con todas las loas que le podemos echar a nuestro sistema educativo de justicia social y todo el discurso oficialista de principios del siglo XX, ¿no? Los estudiantes no están aprendiendo y no están aprendiendo equitativamente, o sea, porque ese es el promedio. Los datos que presenté son los promedios nacionales. Si eso lo desagregamos por etnia, por territorio, por sexo, los datos muestran las grandísimas inequidades de nuestro sistema. ¿Nos va a ir peor cuando los docentes tomen las decisiones para que aprendan los niños? Yo les garantizo que no, por supuesto que no. Anecdóticamente es que mi primera confrontación con el secretario de Educación Pública, cuando fui subsecretario, fue después de que estuve en una reunión con maestros, un congreso de maestros, y eran como 1.500 maestros los que estaban en el congreso, y directores de escuelas, ¿no? Y entonces en las preguntas, después de terminar mi exposición, en las preguntas, un director me dijo, subsecretario, para usted, ¿qué hace que una escuela sea una buena escuela? Para usted, ¿cuáles son las buenas escuelas que tenemos en México? Entonces yo le respondí, las buenas escuelas son las que no le hacen caso a la SEP. Y eso me provocó un
una llamada de atención muy fuerte del secretario. Dijo, ¿cómo les dices? ¿Eres el subsecretario? ¿Cómo les dices eso? Porque, pues, es la verdad, secretario. O sea, nosotros estamos llenando de normas y normatividad en las escuelas. Cuando hice yo el conteo había 87, además del currículum, 87 programas dirigidos a las escuelas. Todos diseñados desde fuera de la escuela, todos diseñados desde fuera, todos pensados con mentes muy brillantes, pero pensados para que los hicieran las escuelas desde fuera. Revisaron horarios escolares, revisaron infraestructura, revisaron material. Los diseñamos desde fuera para que los hagan los maestros, ¿no? Educación sexual, educación en no sé qué, vial, educación en derechos humanos, en salud, Oiga, ¿ya revisó el libro de texto? ¿Ya veo No, es que lo que viene ahí es muy poquito. Pues sí, pero pues es que hay esto, más esto, más o sea, entonces tendríamos jornadas de 18 horas si queremos transmitir todos los conocimientos. ¿Por qué no mejor los enseñamos a aprender y en la pertinencia que ellos puedan empezar a acceder a todos estos conocimientos y a todas las demás? Y además, programas que se diseñaron bajo la lógica de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Defensa o de la organización o de Banamex con educación financiera, ¿no? Y las mejores escuelas, la realidad es que las mejores escuelas son las que agarran todo eso, lo tiran a la basura y se dedican a hacer lo que tienen que hacer. Lo que la vocación y la obligación ética de un docente sabe que tiene que hacer. Entonces, el transformar esto, pues nos va a llevar mucho tiempo, no por las escuelas, quiero decirles, no es por las escuelas, va a ser por el sistema, la organización del sistema, la que hay que estar confrontando continuamente. Por último, los agentes más importantes del cambio no son las autoridades, no es la sociedad civil, no son los padres de familia, ¿sí? son los maestros y las maestras, son los docentes. O sea, si nuestra apuesta no está en ellos, no hay ningún futuro deseable va a ser posible, ¿no? Y entonces, en este sentido, termino con una última, la premisa es que ninguna nación puede llegar más allá que la calidad de su sistema educativo, y un sistema educativo no puede llegar más lejos que la calidad de sus docentes. Pero termino con esta última reflexión, una última cita, que dice así: la expedición de una ley o un reglamento no basta para conseguir la reforma escolar. No basta ordenar a los maestros que enseñen bien, tanto equivaldría a pretender reformar el mundo con unas simples plumadas. Se necesita algo más: tener buenos educadores. Y los buenos educadores no se forman de la noche a la mañana como las nubes. He aquí por qué fracasan esos proyectos. Es necesario convencernos de esta verdad. La reforma de las escuelas debe comenzar por la reforma de los maestros. ¿Saben quién dijo esto? Gregorio Torres Quintero, pedagogo mexicano, en 1896. Entonces, pues tampoco estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Muchas gracias a todos por la atención. Entonces, preguntas, observaciones, comentarios, críticas, por supuesto, a sus órdenes. Un comentario con fines declaradores. ¿No habría que plantearse la función de la escuela? Con toda esta información, como el cambio de cómo accede y se maneja el conocimiento, cómo se maneja la realidad de las ideas, las aspiraciones personales y demás. Y entonces lo que habría que plantearse es cuál es la función que cumpliría la escuela en esa sociedad de conocimiento, donde los individuos, trate de que se trate los padres, los alumnos, los profesores, las autoridades y demás, tienen la posibilidad de acceder a diversas fuentes de conocimiento, ¿no? Y a veces esa cantidad de conocimiento o esa orientación del conocimiento es mucho mayor que lo que tú aprendes en un aula, ¿eh? O sea, lo que discutimos aquí a veces es mucho más impactante en velocidad de conocimiento y de interacción que lo que aprenden en un texto, ¿no? Me quedé con esa idea después de la intervención. Ese es un debate que no se ha resuelto todavía, y yo creo que no se ha discutido lo suficiente.
no se ha hecho porque hay un, voy a expresarlo muy generosamente, un sentimiento maternal de protección a la escuela como una hija, ¿no? Muy querida, ¿no? Y no quiero que la toquen muchas manos, si me disculpan la expresión, ¿no? Porque repensar la función de la escuela parte de aceptar que hay que repensar la función de la educación, ¿sí? Vamos a formar a las personas en todo aquello que los haga ser santos, probos y sabios, porque eso dijo, y el término santo no era religioso, era virtuoso, ¿no? Era una persona con virtudes, ¿no? Probo era una persona honesta, ¿sí? Y sabio era una persona leída, instruida, con conocimiento. O sea, yo no creo que cambie mucho el sentido de la educación de lo que planteó Comella, ¿no? Lo que está cambiando es el entorno y los medios, ¿no? Para hacerlo. Y los agentes de cambio, el rol del agente de cambio, que es el docente, debe de estar cambiando, debe de cambiar. O sea, esta idea del sabio al guía implica un replanteamiento completo de la formación inicial, por ejemplo, de los docentes. A mí me sorprendió porque vi una conferencia donde, hablando de las escuelas normales, estaban planteando la importancia de transformar las escuelas normales en hacer investigación y ver el número de SNIs que iba a haber en las escuelas normales. La escuela normal no es una universidad. Ahora vamos a hacer universidades a las escuelas normales, es un error garrafal. Para mí muy particular, no quiere decir que el maestro no pueda hacer investigación. Por supuesto que hay maestros que se convierten en investigadores, pero se convierten en investigadores en el entorno universitario. No conviertes a la normal en una universidad porque no es una universidad. Entonces, función de la escuela es, creo yo, partiendo del principio de Comenius, la misma, nada más que en entornos mucho más complejos, en donde el conocimiento ya no es acotado, donde la velocidad de cambio es constante, o sea, es decir, los cambios son constantes, la innovación ya no es algo, a lo mejor vamos a tener que encontrar un nuevo término para la innovación, de innovaciones educativas, porque ya no es posible, o sea, todos ustedes lo viven como yo, ¿no? Cada cuánto sacan un nuevo modelo, o sea, yo creo que ya tienen el de los próximos 2 años, ¿no? ¿Sí? En términos de desarrollo tecnológico, no lo puse ahí, pero se espera que para mediados de la década de los 20 de este siglo se construya la primera computadora que va a exceder en su capacidad de cómputo a la mente humana. Y se espera, porque es muy difícil predecir el desarrollo tecnológico en ese contexto, pero que para mediados de este milenio se construye la primera computadora, como quiera que se le llame en ese momento, que excede en su capacidad de cómputo a la especie humana, a la civilización humana. Entonces, ¿cuál es la función de la escuela? Prepararnos para eso, prepararnos para estos nuevos entornos. Y las brechas son gigantescas, es decir, lo que tenemos que remontar es gigantesco, ¿no? Es gigantesco, las brechas que tenemos que remontar son gigantescas. Sí, yo quisiera, compartir un poco mis propias reflexiones y confieso mi preocupación. Cuando yo escucho un lunes por la mañana, que hace más de 50 y tantos años no teníamos modelo educativo, pues evidentemente que me resulta preocupante, y me ocurre similar cuando se habla de tenemos que ir hacia organizarnos o ser una organización de aprendizaje, una organización inteligente. Las organizaciones que aprenden tienen como principio revisarse a sí mismas, su historia, su devenir, y parece que cuando se enuncian
en el caso de ese lunes que señalo, y que seguro todos escuchamos o vimos, ¿dónde está esa recuperación del histórico de la educación en México? Que no se mira reflejada y que vuelve, insisto, es una preocupación muy personal, que vuelve sobre sus pasos a querer marcar, usted lo acaba de decir, estaban ya haciendo el reglamento para la autonomía, y no que vayamos anárquicamente por ahí, ciertamente habrá que poner bases sobre ello y elementos básicos, pero insisto, me preocupa que no haya este reconocimiento del camino andado. Para poner un ejemplo, en materia de tecnologías de información y comunicación, bueno, es que México era pionero a cierre del siglo XX y principios del XXI, en América Latina junto con Brasil, estaban a nivel de muchos países, o mejor aún que en Europa, usando y aplicando tecnologías. Y instancias, claro, las razones puede haber muchas, y esa es otra de mi preocupación. Pareciera que este modelo va aséptico, sin mirar que hay desconocimiento de la historicidad, que hay, o aparentemente hay un desconocimiento de la problemática del sistema. Entonces no se habla de cómo se ha corrompido el sistema educativo por muchas políticas sindicales o como quiera llamarse. Y vuelvo al ejemplo de las tecnologías de información y comunicación. Estábamos a la vanguardia, pero desaparece, insisto, puedo entender las razones, pero desaparecen las telesecundarias, la Dirección General de Telesecundaria, que era pionera en organizaciones inteligentes, que era pionera en uso de las tecnologías, sube y baja, por supuesto, cuando nadie estaba hablando del asunto, y entonces a eso hay que acallarlo. Entonces, ¿dónde viene ahora esta necesaria recuperación y replantearnos ese reconocimiento, aprendizaje basado en problemas, en proyectos? Igual tiene ya largo aliento caminando y parece que no ha pasado tampoco absolutamente nada. No se habla de México, no se habla, sí me explicó, hay toda una trayectoria, la propia construcción de EMSA, de Educación Media Superior y a Distancia, entre otros, y solo me centro en ese ejemplo porque es el que medianamente conozco un poco más. Pero sí quiero externar esa preocupación. Entre los retos que usted señala está sin duda el reto de ser esa organización que aprende, de ser esa organización inteligente, y eso significa de recuperar eso que hemos aprendido en el camino para poder entonces realmente proyectarnos hacia adelante. Y cierro compartiendo igualmente mi preocupación por un esquema curricular que otra vez tiene un ordenamiento que no posibilita, desde mi particular punto de vista, esta perspectiva del diseño híbrido del aprendizaje. Y yo me atrevería a decir de la entrada, ¿no? Tuve oportunidad de estar en todos los foros de consulta, no en todas las mesas, por supuesto, pero escuchando a los docentes, padres de familia, había ideas espléndidas orientadas a lo que usted está señalando, esta posibilidad de un sistema educativo abierto, inteligente, y no se mira eso en la propuesta actual. Entonces me parece que estamos como en esa línea delgada de lo que sí puede ser y sí puede operar atendiendo a todo lo que dice, o del temor a que eso pase y entonces volvamos a la norma y a encuadrarnos en esta perspectiva. Entonces simplemente quería compartirlo. Muchas gracias, y es muy cierto lo que comenta, es decir, en tan breve exposición me encantaría platicar mi experiencia en el sistema educativo y lo que yo vi evolucionar dentro del sistema, cómo cambió, ¿no? Pero sí recuperamos, algunos equipos recuperamos saberes previos y experiencias previas, estas ideas, ¿no? Hay una retórica alrededor de esto, una retórica que suena triunfalista y de unicidad y de primera vez, por quinta ocasión, ¿no? O sexta ocasión, ¿no? Primera vez es algo que nos encanta usar en nuestro país, ¿no? Ahorita, pero ayer, antier y antes de ayer, y si lo hacemos
hacemos un barrido temporal de Chucho, Pedro y de María y de Juanita, ¿no? O sea, es muy dado en la política que esto ocurra, ¿no? Y sí es cierto, o sea, las resistencias internas van a ser muy difíciles de romper, no imposibles. Pero lo que sí le digo es que el contexto que está viviendo y lo que estamos viendo que ocurre fuera de la escuela, si la escuela no responde, si el sistema no responde, ¿sí?, lo va a avasallar, lo va a rebasar. Eso no me queda la menor duda. O sea, no hay modo de que pueda protegerse. Entonces, esto de la anécdota que comenté de que las escuelas que no le hacen caso a la SEP son las mejores, eso va a seguir ocurriendo y va a ocurrir más cada vez más. O sea, está ocurriendo, yo lo estoy viendo con 2 años, ocurre con mucho mayor frecuencia. Yo creo que trabajar en el ámbito educativo me ha convertido en un optimista patológico. Mi optimismo es patológico, ya es una enfermedad, ¿no? No puedo trabajar en la educación sin tener esperanzas de que lo que uno cree y estudia y ve vaya a funcionar. Tampoco soy negado a entender que los tiempos no son lo suficientemente rápidos para responder a estos cambios. Pero, por ejemplo, ¿no?, en la Subsecretaría de Educación Básica, ¿no?, pues ya reconstituyeron un área y le llamaron la dirección de la escuela al centro. Y entonces yo dije, bueno, cuando menos ya están pensando en el discurso de la escuela al centro. Ahora vamos a ver que eso funcione, ¿no? La transferencia de recursos a las escuelas para operación la tenemos que liberar completamente, tenemos que pelear porque se libere. Y no les digas, mira, son 15 pesos para compra de libros, 18 pesos para pintar la puerta principal, ¿no? Y bueno, tu autonomía te va a decir qué gastas primero y qué gastas después, ¿no? Eso no es autonomía, ¿no? La experiencia de ejercicio de recursos en la autonomía escolar, que mucha gente se preocupaba porque iba a haber, que yo peleé eso, lo peleé y lo defendí a capa y espada contra Loría, contra Hacienda y demás, ¿no? Porque me decían, es que se van a malgastar el dinero, ¿no? Yo le dije, este país malgasta muchas cosas, el dinero en muchas cosas, pero yo le garantizo que la inmensa mayoría, si no es unánime, la inmensa mayoría de los directores de las escuelas van a cuidar el dinero que reciban como si fuera oro molido, porque están ahí todos los días y porque ellos son los que padecen las necesidades de la escuela. Que tuvimos casos de corrupción, pues sí los tuvimos, pero eso, digo, desgraciadamente en una cultura que no prevalece necesariamente, que no son ejemplo nuestros políticos y nuestros funcionarios electos democráticamente de honestidad, ¿no? Que no voy a referirme, pero pues evidentemente pues tampoco generamos esta cultura de respeto a la ley, ¿no? Del respeto al Estado de Derecho. Pero la inmensa mayoría de los docentes, la inmensa mayoría de las escuelas que recibieron recursos, los utilizaron en lo que dijeron que los iban a utilizar. Los malos gastos fueron el director que se hizo una oficina mejor que la del secretario, ¿no? Un escritorio gigantesco, le puso panel de madera de cedro, alfombra verde, no, la oficina estaba preciosa. Pues sí, para nada le sirvió más que sentarse en su oficina, ¿no? Pero fuera de ese caso, la realidad es que las escuelas sí son las que van a responder. Entonces, cuando menos nosotros, sus colegas, y sé que mucha gente está preocupada en defender la idea de la centralidad de la escuela como institución autónoma y que el sistema gire alrededor de la escuela y no las escuelas alrededor del sistema, ¿no? Y eso nos va a llevar tiempo, nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y claro, la administración tiene que recomponerse en función de este nuevo modelo
pues sí, se va a tener que recomponer. Si no se recompone, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero la reforma educativa, que sube, primero, el cambio de garantía constitucional a derecho humano, al reconocimiento de derecho humano, es de la noche al día, ¿no? O sea, la Constitución reconoce el derecho humano a la educación de calidad para todos. Definió qué es calidad. ¿Es la mejor definición? No, pero ya hay una definición de calidad educativa. No es cualquier educación. Todo tiene que estar centrado para que los estudiantes logren el máximo posible los aprendizajes. ¿Es la mejor definición? No, claro que no es la mejor, pero ya está constitucionalmente, ya hay responsabilidades, legalmente se puede demandar responsabilidad al Estado del cumplimiento del respeto al derecho. Hay violaciones a los derechos humanos de los niños y jóvenes, y en ese sentido, desde la perspectiva de derechos, el Estado es responsable. Hay que hacérsela exigir, hay que exigirle esa responsabilidad, hay que demandar el cumplimiento de esa responsabilidad. Entonces, yo sí creo que hay camino ya planteado, ¿no? Termino. El servicio profesional docente, tan esperado por muchos de nosotros, tan buscado, tan querido por muchos de nosotros, el eje fundamental del servicio profesional docente es: no hay un buen servicio profesional docente si no hay un servicio de acompañamiento a los docentes. Y el SATE no existe. Esa es una omisión carísima del Estado, en contra de los docentes y en contra de la calidad educativa y en contra de la centralidad de la escuela. O sea, no podemos exigirle a los docentes que el Estado forma que respondan a nuevos contextos sin un acompañamiento intenso, de calidad, efectivo, ¿no? Y no podemos ligar eso a su permanencia y sus condiciones laborales, que el Estado creó en otros contextos. Entonces, hay que transformar la ley del servicio profesional docente para quitarle todo lo punitivo. No, esa es mi posición y la voy a defender, la voy a impulsar. Hay que quitarle todo lo punitivo. Una ley para docentes no puede ser punitiva. Tiene que ser una ley profesional, de desarrollo profesional. Y una ley de desarrollo profesional, pues lo que busca es cómo sí, no cómo no. O sea, no cómo te saco, sino cómo te impulso a ser mejor docente. Entonces, bueno, hay un largo camino por recorrer, pero comparto sus preocupaciones. Daniela, por favor. Sí, gracias por la plática. Siempre es un placer pensar juntos y no siempre coincidimos. Sí, Lo bueno es, la lección de estar acá es eso, es saber que vamos a tener posturas y posiciones diversas, porque de la diversidad se construye. Soy matemática, no puedo evitarlo. Entonces, cuando vi la tabla de valores, lo primero que pensé fue: ¿y por qué si pasamos del 17% de deserción, de abandono, y ahora estamos en el 13%, lo vemos como una crítica negativa? Yo me preguntaría cómo hicimos para retener al 4.5%, más allá del 1 contra el 7, del 1 millón contra el 7 millones. Mi pregunta siempre es, y me conoces, por la positiva. Otra pregunta que me hago es, después de la plática que tuvimos ahora, fue: no vemos el problema, sino no vamos a atacar al problema, vamos a atacar a las causas. Entonces pienso, ¿qué hicimos durante todos estos años? Que no podemos atacar a la causa. No encontramos la causa. Porque uno de los planteos que me llevo es: este sistema es un desastre. Está bien, pero el sistema es mi problema. Lo último, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? ¿Dónde soy funcional a la ciudadanía? Porque cambiamos de gobierno, cambiamos de partidos políticos, cambiamos de ideología, cambiamos y seguimos con el mismo problema. Entonces esto no tiene que ver con un partido político. En el 2018 cambiamos de partido político. Ok, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Nada más que en vez de EPIGE 14 va a ser EPIGE 18 sentado hablando de lo mismo.
porque no hay una política pública que atienda la causa que nos está generando este conflicto. Mi gran duda sería, ¿qué sería de la educación si no hubiera reformas educativas? Imagínense un sistema educativo sin reforma educativa. Ese sería un problema. Porque hacer una reforma educativa y que sea errónea es un conflicto. Pero no hacer reforma educativa es más conflictivo. Porque estamos hablando de una autocracia, pero la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una democracia de cambios, de movilidad, para con objetivos de publicidad, de cómo generamos nuevas cosas para la propia ciudadanía? Entonces sigo pensando, yo me preguntaría cómo generamos esa mejora del 4.5. La última con esta idea de Finlandia, la última de las lecturas de Tratareados de Chang, la última de las preguntas era confrontar la idea de imitación, de adaptación o de innovación institucional. Yo me pregunto, ¿no cometeremos el mismo error que cometimos cuando Francia estaba en la cabeza y trajimos el modelo francés, en particular el sistema educativo a nivel matemática, y nos mató? Porque nos creímos Francia. Y si uno va a Francia y ve el tipo de sistema que tienen en Francia es totalmente diferente al nuestro. Los profesores dan clases a la mañana y a la tarde tienen horas para corregir, para programar, para hablar con los estudiantes, Y yo siendo profesora de acá, era profesora taxi, profesora de Latinoamérica. Era profesora taxi, tenía a las 8 de la mañana un colegio, me subía al taxi, llegaba al otro colegio, daba la clase, me subía al colegio y volvía al otro colegio, y entonces de ahí me iba para el otro lado y de ahí corregía, y a la noche. Y mi mamá me decía, ¿estás bien? No, es que mañana tengo examen. Francia no es así. Finlandia no es así. Nosotros tenemos que repensar desde nuestra realidad qué está sucediendo con nuestra política educativa. Porque nos va a pasar lo mismo. Y lo digo porque Finlandia, nosotros en matemáticas no. Todo el tiempo nos queda. ¿Y por qué no hacen lo mismo que Finlandia? Y porque no somos igual que Finlandia. No somos, solo vean una foto. Yo me vine a México porque vi una foto de Cantoral donde ponía el río Churubusco, todos conocemos la avenida, el río Churubusco y el río Siena. Dijo, hay de ríos a ríos. Y la foto siguiente dice, y hay de escuelas a escuelas. Y dije, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir donde la gente ve esa diferencia. Yo quiero que entiendan que la diferencia no tiene que ver nada más con el tipo de educación, hay que contextualizar las políticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la factibilidad? Y retomo lo que vimos en la plática anterior. ¿Cuál es la factibilidad de llevar este tipo de modelos en la actualidad? ¿Y cuáles son las causas que nos tenemos que plantear como EPIGE 14, no estoy diciendo mal el número, no es 14, EPIGE 14, que todos juntos, atendiendo a esta complejidad, porque la complejidad de la simpleza hace la ingenuidad del intelectual. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos juntos atendamos esta política retomando nuestro contexto? Es muy distinto a cualquier otro. Latinoamérica somos diferentes. Las lenguas son diferentes. Veo Wikipedia, y me acuerdo en la sierra donde fui a dar una charla, donde saqué el celular y los nenes me pidieron el celular para verlo. Y acá estamos pensando si van a tener 1000 megabytes o no. Y el nene no entiende qué es un megabyte. Entonces es mucho más fuerte el problema que tenemos. Y mucho más complejo. Y a esa complejidad yo me pregunto, ¿cuál es nuestro problema? ¿Es el sistema nada más? ¿Es el gobierno que tenemos hoy? ¿De verdad tenemos que tirar todo abajo diciendo que todo está mal? ¿De verdad no mejoramos en nada? ¿En nada mejoramos? Si no mejoramos en nada, estamos en un problema grave, muy fuerte. Entonces, mi pregunta es, en eso que se mejoró, ¿por qué se mejoró? ¿Y qué se puede reproducir para poder mejorar aún más esa mejora? Entonces, solo es llamar a la reflexión de la gran complejidad del sistema en el que tenemos y llamar a la contextualidad y a la factibilidad, son palabras más,
la factibilidad de generar estas políticas para lo que viene, ¿no? La charla que viene, que es nuestro proyecto a futuro, ¿qué nos tendríamos que estar pensando? Gracias, Daniel. Nada más para precisar, mi comparación no era comparación con Finlandia, era hablar de algo que conocí yo en Finlandia. No, yo soy el primero en que niego la comparación con Finlandia. O sea, no podemos, hay las diferencias de punto de partida y de origen y demás, pues nos hacen completamente diferentes, ¿no? Dos, yo creo que hay muchas cosas que están funcionando y que están funcionando bien y que se están retomando en este modelo educativo. Hay otras que se están abandonando, como lo vimos, ¿no? Y hay otras que se están empeorando. Y la equidad se está empeorando, o sea, no estamos alcanzando la equidad, cada vez la brecha se está ampliando, están disminuyendo el número de población en comunidades marginadas, pero están incrementándose el número de comunidades menores, pequeñas. Entonces, en un sistema de oferta, lo que yo me refería es que en un sistema de oferta, la oferta es para un público promedio. Y estas ofertas que son específicas, el sistema no tiene capacidad de enfrentarlas. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Hay muchas estrategias que se han planteado alrededor de esto. Pero, ¿cómo atender una comunidad donde hay 4 niños? ¿Cómo le garantizas el derecho a la educación a esos niños? No lo sé. Pero ya tenemos un derecho, ya tenemos la educación reconocida como derecho en la Constitución, y es muy reciente, no llevamos décadas con esto, llevamos años, un par de años con esto, ¿no? Entonces, efectivamente, hay todo un entorno nuevo que abre muchas puertas y posibilidades. Yo no quiero, o sea, el tema de tecnología y acceso a la información y comunicación es particularmente importante en comunidades menores, en comunidades pequeñas. Esa es una de las vías para lograr la equidad en términos de acceso, la democratización en el acceso al conocimiento, mucho mejor que cualquier otra, como lo fue la telesecundaria en su momento, ¿no? la tele con telesecundaria, ¿no? Digo, perdón, nada más como anécdota, no están mis colegas aquí, pero nosotros hicimos los libros de texto de quinto y sexto semestre de telebachillerato. Coordiné al equipo que hicieron los libros de texto de quinto y sexto semestre de telebachillerato. Entonces, lo primero que hice fue pedirle a la Secretaría, a la Dirección General de Bachillerato, al coordinador académico de la Dirección General de Bachillerato, que si me mandaba la programación para alinear los libros con la programación. Y entonces me dijo, no hay programación. Entonces le dije, ¿cómo que no hay? Pues es telebachillerato. Dijo, no hay tele. Básicamente no hay tele. No hay plantel. No hay plantel, no hay maestro de la asignatura. Nosotros entramos a ese reto, porque de la precariedad ellos son los más precarios, ¿no? Es decir, regreso, perdón, a mi explicación del origen del problema. Ellos se salen porque, ¿por qué no funcionó el sistema? Porque estos son diferentes y lo único no sirve para los diferentes, y los diferentes que están en desventaja pues son los que quedan excluidos de lo único, cuando tienes recetas únicas basadas en el promedio. Entonces, nuestro sistema no funciona para comunidades rurales. ¿Qué hicimos con los libros? Procuramos que los libros fueran autocontenidos. Y eso significa que el estudiante agarrara el libro y el estudiante fuera el sujeto de su propio aprendizaje, el sujeto que conduzca su propio aprendizaje. ¿Lo van a lograr? No lo sé, pero por lo pronto nos han llegado muchos maestros que en los bachilleratos regulares están usando esos libros, porque les están ayudando muchísimo, porque les ayudan a que los estudiantes aprendan mejor, sin televisión, ¿no? Digo, ahí tienen DVDs, tienen un paquete de DVDs, ya están a punto de
extinguirse, ¿no? Pero de DVDs, ¿no? Y les digo, bueno, ¿tienen aparato de DVD? O sea, a lo mejor sí, ¿no? En la telesecundaria. Las telesecundarias, las antenas de la telesecundaria, yo no sé qué esté pasando. Ya todo el esquema de telesecundaria está a punto de desaparecer, ¿no? Cuando debería ser efectivamente uno de los modelos más importantes, más innovadores para la educación. Si tuvieran, ahora que hay comunicación por todos lados, ese acceso lo pueden tener en cualquier momento, podrían escoger sus horarios para estudiar la telesecundaria. En fin, sí, habrá que atenderlas, habrá que ver las causas, sí, hay que ver cómo sí y cómo no, por qué sí se han logrado cosas y no por qué no, ¿sí? Pero no podemos decir que como vamos bien, porque los cómo nos, los nos están creciendo, ¿no? El número de niños que están quedándose rezagados en comunidades aisladas, en niños indígenas, etcétera, es porque se están quedando aislados porque el sistema no responde, y eso es inadmisible. Ya antes era un problema, ahorita es una violación a su derecho de recibir educación. Entonces, si incrementa la violación de derechos, pues necesitamos responder ante ello, ¿no? Una intervención más bueno, creo que ya, ¿verdad, Leo? Sí, porque si no nos van a regañar. Bueno, toda la conversación ha estado muy rica y me ha generado, pues, recordar todo lo que hemos estado revisando en el material que tenemos, ¿no?, en línea, y me trae, bueno, a mí me impactó dos cosas que me dice el autor Chang, y el otro es Fernando Bauzá en la última de la actividad 3. La primera, que una de las claves, por ejemplo, Chang decía que una de las claves para las cuestiones de la innovación y de implementar modelos o aplicar modelos extranjeros era esta cuestión de comprender nuestra cultura, ¿no?, nuestro devenir histórico. Y yo creo que es cierto. Y eso va hacia la pregunta, bueno, la escuela al centro, sí, pero ya hemos recuperado las experiencias de las escuelas exitosas. Porque ¿cuál sería la escuela, el concepto de escuela mexicana? Porque, como bien decía usted, antes era un solo tipo de escuela, ¿no? Pero ahorita ya tenemos diferentes tipos de escuela. ¿Por qué? Porque no es la misma la escuela de Tabasco o de Chiapas a la escuela del Estado de México, por ejemplo, o la escuela del Distrito Federal, que tienen diferentes tipos de contextos, como bien decía la compañera. Entonces, ¿qué hemos hecho para recuperar esa información de nuestro propio devenir, para hacer una reflexión sobre culturalmente qué hemos construido, para saber si realmente lo que estamos diciendo de la escuela del centro sí, pero cómo le voy a dar autonomía, cómo voy a cualificar esa autonomía si ni siquiera he sabido cómo ha trabajado esa autonomía, ¿no? Esa es como una pregunta que me hago. Y la otra pregunta también que me hago es esta también, la actividad 3 de Bauzá, que también nos dice, la lectura de Bauzá específicamente, hablando de la innovación, seguimos en el punto de la innovación, que hablando de las instituciones, y volvemos a la escuela como una institución, cómo esta tarea de innovación se ha dado porque tienen que trabajar ese contexto, y igual tienen que aprender, a lo mejor no tienen señal de televisión, pero tienen otros medios de su contexto que han sustituido eso. Igual, y han podido aprender sustituyendo esos, pero lo han innovado en el momento, ¿no? No sé cómo llamarle, no sé si sería innovación, pero el desarrollo de investigación en materia educativa debería estar orientado a identificar esas prácticas exitosas de innovación pedagógica que los mismos docentes o los mismos directores, al momento de hacer gestión en sus escuelas, ¿cómo le han hecho para resolver esos problemas? Porque seguramente lo han hecho y nosotros no hemos, bueno, no sé, yo no me incluyo porque no soy funcionaria pública, pero sí no hemos sido capaces de recuperar ese devenir histórico, cultural y las experiencias en materia de investigación desde la perspectiva de la investigación educativa, para poder decir si estamos haciendo un análisis correcto de esta situación y lanzando un modelo que a lo mejor está siendo pionero en esto, ¿no? Porque pues,
bien decían que ya teníamos muchos años sin tener un modelo educativo, pero cómo estaba operando en la realidad y qué, o sea, vemos que los resultados han sido pobres, pero ¿por qué? Porque las escuelas son diversas, se han enfrentado a situaciones diversas, ¿no? Y los directores ahora dicen, bueno, hay que darle lugar al maestro, pero me parece que con esto de escuela al centro, el que tiene también una gran responsabilidad es el director, porque un modelo de gestión no es nada más de, ay, voy a apagar la luz o voy a apagar el teléfono. Me parece también que es una cuestión de también ver el contenido pedagógico y ver cómo el maestro está ejecutando ese proceso en el aula. Entonces realmente me parece que estos dos puntos de vista que han generado la discusión sí habría que pensarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que dentro del sistema educativo, cuando me refiero al sistema me estoy refiriendo no a las personas, me estoy refiriendo en términos de sistema no solamente son los funcionarios, es el perfil, son la normatividad, el presupuesto, infraestructura, organización, etcétera. Es decir, no es un asunto de disposición personal, ¿no? Lo digo como exfuncionario y porque tengo muchos colegas funcionarios que se topan todos los días con el sistema mismo, con regulaciones que el mismo sistema se ha impuesto, con una lógica no educativa que son el primer obstáculo para la operación educativa. Daniel puede dar cuenta fiel de que no estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Es decir, la innovación dentro del sistema está constreñida por el mismo sistema, por la normatividad y las leyes y las reglas de operación del propio sistema. Pero las innovaciones educativas más importantes, efectivas han surgido dentro del sistema, ¿no? Es decir, no es un sistema que esté paralizado. ¿Sí? El problema es que eso no florece y no se expande, no crece porque no hemos atendido toda la parte de estructura institucional y de gobierno, de gobernanza del sistema para liberarlo en este sentido, ¿no? Y eso implica la liberación de las escuelas, ¿no? La liberación de la normatividad de las escuelas. Si le vamos a transferir dinero a las escuelas, le tenemos que pedir que rinda cuentas públicas de los recursos, pero que no se atragante con contador, Secretaría de la Función Pública, etcétera, que tiene que exigirle, tiene que revisarse las muelas 3 veces al día para que puedan darle dinero, en fin, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Yo creo que hay mucho espacio de reflexión. Yo, pues sí, mi idea de esta presentación es provocar que uno reconocer en términos de politics, ¿no? Que hay un lenguaje del modelo educativo en la politics, pero hay un contexto y un contenido educativo del modelo que es policy. Y yo les pediría que centrémonos en la policy, ¿no? En la política educativa y no en lo político de la política educativa, ¿no? Eso pues, está dominado por aspiraciones personales o institucionales o grupales o partidistas, como queramos llamarlo, y efectivamente esa es la dura realidad a veces de nuestro país, pero detrás de esto hay hay educadores que han trabajado en el diseño, han redactado muchos de los planteamientos y efectivamente ningún modelo educativo, ni en México, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Estados Unidos, genera unanimidad en su aceptación. Imposible. Imposible. No hay modo, no hay manera. Y si lo hace, es el peor modelo educativo, ¿no? O sea, porque no tiene nada. O sea, a que no genere problemas es que no tenga nada, ¿no? Entonces, pero sí hay aquí elementos muy claros y hay experiencias que espero que después podamos compartir de innovación que están cambiando el rumbo que está tomando algunos elementos claves de la educación y que yo espero que en el nuevo modelo esto pueda florecer todavía con mucho mayor fuerza, ¿no? Bueno, así será mi impresión. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, espero que tengamos oportunidad de seguirlo haciendo. Los voy a dejar ya con la última sesión de la mañana, antes de irnos a
comer, y Martín, Jonathan y Carlos, pues los dejo, y Mau, perdón, Jonathan, perdón, y Mauricio, los dejo a cargo de esta sesión. Muchas gracias. Perdón. Carlos. No, uno es enojón, el otro no. ¿Qué vamos a plantear? ¿El link? ¿Me mandas el link? ¿O te lo mando?